Bienvenidos todas y todos a esta nueva videoconferencia del año 2022 que se realiza en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento, RTC, con la que iniciaremos una serie de videoconferencias en donde estaremos tratando distintas aristas del uso del Big Data para la producción de estadísticas oficiales. Soy Jorge Andrés Urrutia, jefe del Departamento de Infraestructura Estadística del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, y en esta oportunidad estaré guiando gustoso esta videoconferencia. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, INE, trabajamos con entusiasmo para contribuir en la cooperación y difusión del conocimiento estadístico a través de la plataforma de la RTC. En esta ocasión, nos complace presentar el resultado de un trabajo colaborativo entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el UN Big Data Regional Hub de Brasil y el INE de Chile, quienes hemos trabajado para la organización de esta videoconferencia que tiene por propósito entregar una visión general del Big Data para su uso estadístico, destacando su potencial y señalando los retos existentes para la producción de estadísticas oficiales. Con este objetivo, se presentarán dos experiencias de la región, de las oficinas estadísticas de Brasil y México, que permitan inspirar a otras oficinas a seguir el mismo camino, propiciando así el aumento del número de organismos estadísticos que hagan uso del Big Data para propósitos estadísticos. Antes de dar inicio, queremos recordarles que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios durante la actividad a través del canal de chat. De igual manera, al final de la presentación, tendremos un espacio para resolver sus consultas y si lo desean, podrán levantar su mano y se abrirán sus micrófonos. Mientras tanto, le agradeceremos mantener los micrófonos en silencio. Para iniciar este evento, dejo en primer lugar con ustedes a don Rolando Campo, director de la División de Estadísticas de la CEPAL, para que nos pueda compartir sus palabras de bienvenida. Rolando, bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer estar en este seminario, en este webinario titulado Big Data para la elaboración de estadísticas oficiales. Quiero agradecer y saludar a nuestros amigos de la Escuela de Estadística del IBY como coordinadora del Hub Regional de Big Data de las Naciones Unidas, a nuestros amigos, por supuesto, del INE de Chile, que tanto nos han ayudado con las transmisiones de la red de transmisión de conocimiento, y a todos los países, a los dos países que nos van a compartir sus experiencias y, por supuesto, a los más de 251 colegas que hasta el momento están conectados a esta interesante webinario. Como todos ustedes saben, existe una creciente demanda de tener más y mejor información en tiempo real para tomar decisiones basadas en evidencia, lo que obliga a reflexionar sobre la forma en la que se producen las estadísticas oficiales y principalmente el conjunto de fuentes de información en un mundo que produce un ingente y creciente volumen de datos facilitados por las nuevas tecnologías. El mayor incremento de los datos es consecuencia de los más de 150 mil millones de dispositivos que están conectados a la red a través de los denominados Internet de las Cosas o el famoso Internet de las Cosas. Esto porque la información generada por los diferentes aparatos de nuestra vida diaria y cotidiana están conectados a Internet. Esto va a aumentar y esta tendencia va a aumentar de manera importante durante los próximos años. A pesar de la pandemia y los vaivenes económicos, nuestro uso de herramientas digitales para satisfacer nuestras necesidades personales y comerciales se potenció sustancialmente. Durante los últimos 10 años, la participación digital a través de las redes sociales, la transmisión de contenidos, las compras en línea, los pagos entre pares y otras actividades se han incrementado en miles de puntos porcentuales. Es decir, se ha potenciado N veces y muchas veces este proceso. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aproximadamente 5.300 millones de personas
o el 66% de la población mundial utiliza Internet en este año 2022, lo que representa aproximadamente un 24% de aumento en comparación con hace 3 años, en 2019. Si vemos algunos resultados como los que nos presenta el Domo a través de su infografía, los datos nunca duermen, ahora en 2022, cada minuto del día la gente envía 16 millones de mensajes de texto. Se hacen 5.9 millones de búsquedas en Google. Los usuarios de Facebook comparten 1.7 millones de piezas de contenido. Se envían 231.4 millones de mensajes por correo electrónicos y se comparte 66,000 fotos en Instagram, etcétera. Los compradores de Amazon gastan $443,000 cada minuto en eso. Por cierto, yo antes de entrar aquí estaba comprando mis cápsulas de Nespresso y estaba corriendo en lo que me hacía la presentación para poner los datos en el internet. Es muy importante y significativa el uso de los datos de internet para todas las cosas y eso nos da todo este potencial. Si bien estos valores nos dan cuenta del volumen de la cantidad de datos que se generan de manera permanente, el incremento observado en los últimos años es aún más indicativo de este fenómeno. El mundo está viviendo una revolución, la revolución de los datos, transformando todas nuestras sociedades, facilitando la toma de decisiones e incrementando la exigencia del cumplimiento de responsabilidades y la rendición de cuentas en el cumplimiento de sus derechos. No sé si ustedes recuerdan, hace 40 años, tal vez menos, 30 y tantos años, con la invasión de Estados Unidos a Irak, apenas veíamos algunas fotos de cómo los cohetes iban en las noches y le decían, hoy estamos viendo las cosas en línea. En un solo día se hizo todo un evento, todo un escándalo sobre los 2 misiles que cayeron en la frontera con Polonia, acusando a Rusia, y después la corrección de que fueron unos, o sea, ya la identificación. Todo eso es cómo se potencia todos los procesos y cómo en los tweets y vemos ya todos los temas, los asaltos y todo este tipo de cosas, los eventos, las marchas, las manifestaciones, etcétera. Todo eso tiene que ver con la revolución de los datos que está transformando a nuestras sociedades. Esta revolución, este es un concepto que abarca los datos abiertos, el aumento de la colaboración pública, como le llamamos crowdsourcing, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la disponibilidad de macrodatos, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, etcétera. La mayoría de los datos provienen de la huella digital que dejan las personas en el uso cotidiano y diario de estas nuevas tecnologías, aplicaciones y dispositivos digitales que los diversos algoritmos recogen y ponen a disposición del público, cada vez más ávido de poder explotar ese tipo de información con múltiples y diversas intenciones. Es por ello que se vuelve fundamental la necesidad de establecer protocolos y estándares de uso que garanticen la confidencialidad, la intimidad, la ética y el respeto de los derechos de los individuos generadores de estos datos sin disminuir su potencial de uso para fines colectivos. A esto se suma el riesgo del aumento de la desigualdad entre aquellos que tienen acceso a información y los que no tienen acceso. El uso de la tecnología, la penetración del Internet en las zonas urbanas y en las zonas rurales son un elemento que nos permite y que tiene que ayudarnos a abatir esas desigualdades de la información y por consecuencia, pues abatir de manera sustantiva también las desigualdades. Nosotros, como sistemas estadísticos nacionales y en particular las oficinas estadísticas,
nacionales de estadística, como entes rectores del quehacer estadístico nacional, debemos estar a la vanguardia de los procesos que aseguren una integración adecuada de estos nuevos datos con datos tradicionales. Ya muchos ejercicios se han estado haciendo en el marco de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas para poder llevar a cabo. Para ello es necesario invertir en nuevas tecnologías, innovación metodológica, inclusión de perfiles profesionales a la altura de las acciones a emprender, capacitando a nuestros equipos técnicos en favor de un intercambio, de un cambio de paradigma que está dándose ya en nuestros institutos. Pero esto no es suficiente. La arquitectura institucional, la reorganización de los activos de personal y procesos participantes de las cadenas de producción, las estadísticas oficiales, necesitan esta reflexión importante de tal forma que acompañen y no detengan el cambio necesario para acoger estas demandas. A pesar de todos estos desafíos por enfrentar, es válido remarcar que se abre un espacio de oportunidades muy poco previstas hace 2 décadas atrás, en particular cuando estábamos trabajando con los objetivos del milenio. Esta información abre posibilidades que podrán adaptarse para conseguir en tiempo real un nuevo conocimiento sobre el bienestar de las personas, así como para ayudar de una mejor manera a los grupos más vulnerables. Si se usan responsablemente estas nuevas tecnologías con datos y análisis, pueden mejorar el monitoreo del progreso en el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y conseguir de esta manera que sean al mismo tiempo inclusivos y justos. Déjenme darles algunos datos en los que pudiéramos utilizar estos datos. Por ejemplo, en el caso de del objetivo 1, el fin de la pobreza, las tendencias de gasto de los servicios de telefonía móvil podrían proporcionar indicadores indirectos sobre los niveles de ingreso. Sobre el objetivo 2, hambre cero, el crowdsourcing o seguimiento de los precios de los alimentos en Internet, que ya se está empezando a usar en los índices de precios al consumidor y en los índices de comparaciones internacionales, puede ayudar a controlar la seguridad alimentaria casi en tiempo real. En el ODS 3, salud y bienestar, rastrear el movimiento de los usuarios de teléfonos móviles puede ayudar a predecir la propagación de enfermedades infecciosas, como sucedió en el seguimiento de la pandemia. El INE de Chile tuvo un proceso, el INEGI de México y otros, el DANE de Colombia también tuvo un esfuerzo muy importante para trabajar y desarrollar todos estos casos. El objetivo ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, la teleobservación por medio de imágenes satelitales puede rastrear la intrusión de tierras o espacios públicos como los bosques y los parques públicos. El ODS 13, acción contra el clima. Pues bueno, la combinación de imágenes satelitales nos puede dar los testimonios de personas que están invadiendo todas estas partes de las áreas protegidas naturales. En términos del ODS 15, la vida de ecosistemas terrestres, las redes sociales también pueden ayudar a gestionar los desastres los desastres provocados por fenómenos naturales o los desastres también provocados por nosotros los ciudadanos, con información instantánea sobre la ubicación de estas víctimas. Y finalmente el ODS 16 sobre la paz, justicia e instituciones, pues el análisis de las emociones en las redes sociales puede darnos una idea sobre cómo se encuentra la opinión pública en temas como la gobernanza eficaz, la prestación de servicios públicos o los derechos humanos. En fin, las posibilidades son muchas y es tiempo de innovar y de nosotros adecuarnos como oficinas estadísticas para tener las normativas que nos permitan usar todo este tipo de información de mejor manera. Hoy vamos a escuchar, como lo comenté, algunas experiencias reveladoras de los avances que se están dando en la región, que esperamos sean los primeros pasos de una agenda de trabajo regional liderada en conjunto del hub, de este hub regional. Yo sin más, me quedo hasta aquí. Jorge, yo les agradezco mucho. Solamente mencionarles que en estos 5 minutos cepalinos me ajusté, pero se incrementaron, se incorporaron
más de 50 colegas más a esta transmisión. Ya tenemos una audiencia de 300 más, y de aquí la importancia de dar seguimiento a esta conferencia. Muchas gracias, y muchas gracias a los ponentes que van a estar, y over to you, Jorge, para seguir con el proceso. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Rolando, por tus inspiradoras palabras de bienvenida. Confiamos también de que este sea el primer gran paso, ¿no es cierto?, en lo que nosotros podamos hacer en la región con el resto de la Oficina Estadística. Así que muchas gracias nuevamente. A continuación, invito también a María Díaz Bueno, del Centro de Documentación y Diseminación de Información del IBGE, para que nos brinde sus saludos en representación del UN Big Data Regional Hub de Brasil. Por favor, María, over to you, la palabra es tuya. Buenos días a todos. Yo estoy aquí en nombre del Hub de las Naciones Unidas para Big Data en Brasil para saludar a todos. Que sean todos muy bienvenidos. Con este evento empezamos una alianza con RTC, la Red de Transmisión del Conocimiento, y esperamos que esta alianza se consolide y traiga beneficios para todos los involucrados. El Hub tiene como objetivo principal contribuir para el avance del uso de Big Data para mejorar la producción de estadísticas, promoviendo el intercambio de conocimientos y también el desarrollo de iniciativas innovadoras en toda América Latina y el Caribe. Y este es un evento que forma parte de nuestro plan de trabajo para el periodo 2022-2023. Dentro de las actividades de Hub, hemos programado una serie de seminarios virtuales enfocados en el uso de datos de teléfonos móviles. El mes pasado, en octubre, tuvimos un seminario hablando sobre los retos y perspectivas de uso de esta fuente de datos. Hoy vamos a hablar de Big Data de una manera más amplia. El próximo mes tendremos un evento hablando de estadísticas de migración usando datos de teléfonos móviles. Y para el próximo año tenemos seminarios mensuales a partir de febrero, siempre trayendo una temática diferente, pero teniendo en común el uso de datos de teléfonos móviles. Hablaremos sobre estadísticas de turismo, de población, de transporte y movilidad, de sociedad de la información, de desplazamientos por desastres naturales y otros más, hablando de modelos de acceso a estos datos y también sobre innovaciones tecnológicas y metodológicas. Y siempre que posible, tratando de traer ejemplos de estudios realizados en la región. Así que invito a todos los interesados a visitar nuestro sitio web en hub.ibge.gov.br para conocer las fechas y los temas de nuestras próximas actividades. Y también para poder ver las grabaciones de las actividades pasadas. Eso, muchas gracias. Que tenhamos todos un buen evento. Gracias. Muchas gracias a ti, María, por tu intervención y saludos en esta conferencia virtual. Bueno, para dar inicio a este webinar, quiero presentar y dejar con ustedes al profesor Cristiano Ferraz, quien nos mostrará la experiencia en el uso del Big Data en Brasil, con su presentación llamada Big Data y Estadísticas Oficiales. El señor Ferraz es profesor de estadística de la Universidad Federal de Pernambuco e investigador del CAST Lab, el Laboratorio de Estadísticas Computacionales Agropecuarias. Además, es profesor y miembro del equipo del UN Big Data Regional Hub en Brasil y también se desempeña como consultor internacional en muestreo probabilístico. Profesor Ferraz, dispone usted de 15 minutos para su presentación. Cuando le resten solamente 3, le avisaré para que pueda generar las conclusiones de su ponencia. Por favor, profesor Ferraz, adelante. Muchas gracias, Jorge. Bueno, yo voy
compartilhar minhas pantalhas aqui. Um minuto. Ok. ¿Puedes ver la pantalla? ¿Pueden? Perfecto, se ve Perfecto. muy bien. Vale, vale. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y hablar un poco con ustedes. Mi presentación es muy simple. En 15 minutos yo voy a intentar hablar un poco a respecto de Big Data y estadísticas oficiales, pero de una forma muy amplia, ¿no? Y creo que para eso una de las preguntas claves que son importantes de intentar responder es ¿qué es y por qué considerar el uso de Big Data en estadísticas oficiales? Bueno, hay muchas posibilidades de respuestas para una pregunta tan amplia como esa, pero a mí me parece que la respuesta para ese tipo de pregunta está en reconocermos los cambios comportamentales que han sido consolidados ao longo do tempo. Esses cambios comportamentales têm uma influência muito grande da tecnologia que foi generada, e uma tecnologia muito avançada e muito distinta. Déjame. Bueno, se paramos um pouco para pensar em como nossos hábitos comportamentais estão consolidados hoje, vamos perceber que isso está muito relacionado com toda a estrutura que temos de acumulação de dados, de tecnologia de redes sociais, novas formas de comunicação e de comércio por la Internet de las coisas, el tipo de información que tenemos para monitorear la tierra, la movilidad, entre todas otras cosas más. Entonces, si vamos a perceber un poquito algunos de los ejemplos relacionados con esos tópicos, podemos ver, por ejemplo, que hoy en día la interacción y comunicación entre personas através de los teléfonos móviles e de las redes sociais, ocorre com mais frequência que as interações personais. O impacto de essa constatação é muito grande, porque isso genera uma quantidade de dados comportamentais em uma plataforma digital que é incomparável com o que tínhamos há 10, 20 anos atrás. Hoje em dia é possível, através desse tipo de dados, estudar, por exemplo, um padrão de comportamento das pessoas. E esse padrão de comportamento, sem dúvida, é possível de ajudar e contribuir com a formação, a generação de estimações de estatísticas oficiais. Outro exemplo que temos diz respeito aos dados de mobilidade. Se paramos para pensar um pouco, vemos que, em efeito, hoje em dia, se usam mais as direções através de sistemas de navegação em linha que através de mapas impressos. Então, todo o processo de direcionamento, de saber georreferenciar onde estamos, para onde vamos, isso tudo é registrado e almacenado em uma plataforma digital, generando dados de mobilidade que, mais uma vez, são muito grandes, muito gigantescos e de grande importância para a sociedade. Uma outra possibilidade de constatação são os dados financeiros, não? Pessoas hoje pagam suas contas através dos meios digitais com mais frequência que com efetivo.
elas também usam mais os bancos digitais que os físicos. Esse tipo de informação, por estar relacionado com a plataforma digital financeira, está registrado e nos permite avaliar os comportamentos financieros de las pessoas. Como é o gasto, como é o gerenciamento de las moedas, como está o câmbio entre países, por exemplo. São tipos de dados que também são disponíveis hoje e que há 20, 30 anos atrás não se tinha tanto assim. Então, é um universo novo. Para terminar, os exemplos em termos de comportamentos, uno mais se dá através da disponibilidade que temos com a tecnologia de teledetecção e imagens de satélites. Com isso, podemos monitorear a Terra com respeito a uma série de informações. Por exemplo, o câmbio climático, uso do solo, do suelo, catástrofes eventuais da natureza ou causadas por los humanos. Há uma capacidade hoje de registrar imagens em praticamente todo o planeta. E isso é almacenado, mais uma vez, em uma plataforma digital. Então, a todo esse conjunto de informações que hoje estão disponíveis, temos um nome para isso. O nome é Big Data. Aqui, o aspecto fundamental que eu creio que é necessário chamar a atenção para é que Big Data para nós que somos de estadísticas oficiais é uma fonte estratégica de informação. Isso é a mensagem principal que eu penso. Então, temos Big Data como uma gigantesca diversidade de informações almacenadas em la era digital e caracterizadas por pelo menos três qualidades, três características. A primeira é o grande volume de dados. É um volume que se estima que para poucos anos adelante estaremos falando de cerca de 170 zettabytes de informação. Isso é muita informação. Mas não é apenas uma questão de volume. É um volume registrado em uma grande velocidade, em tempo real. A todo instante, temos, através, por exemplo, das redes sociais, informação a respeito de como as pessoas estão se comunicando, se sentindo, como estão reagindo a certos estímulos, são eles, por exemplo, de uma guerra, de uma crise financeira. Então, esse volume de dados em uma grande velocidade é fundamental para definir Big Data, pero há todavia uma outra qualidade que é muito importante, que é a grande variedade de conteúdo e estrutura. Então, Big Data não é um conjunto de dados que estão muito bem estruturados e disponíveis a toda hora, senão que uma grande e gigantesca massa de informação que necessita de técnicas específicas para ser ensembrada, para ser trabalhada e para generar informações que sejam úteis, não? Assim que temos essa definição de Big Data que como fonte estratégica de informação é muito importante. Não podemos negar a existência desse tipo de informação que é diferente da informação e da fonte tradicional que os institutos de estadística estão acostumados a trabalhar. Por si apenas, esse fato seria a justificativa para buscar inovação de trabalho com Big Data. Nós não podemos
dejar de tener esses dados a nuestra ventaja. Pero trabajar con Big Data significa también tener en consideración sus desafíos, ¿no? El primer desafío que yo me gustaría hablar un poco es el desafío metodológico. El uso de Big Data, yo estaba comentando ahora poco, necesita de métodos específicos de captura de información y análisis de datos. Pero no es apenas la parte computacional, que por sí só ya es muy complicada, ¿no? Y yo creo que mis colegas van a hablar un poco más aprofundizado al respecto, sino considerar también aspectos estadísticos. En muchas situaciones, si no se toman los cuidados necesarios, hacer estimación baseada apenas en Big Data puede generar sesgo. Entonces, hay que tener un estudio metodológico muy desarrollado para trabajar con Big Data. Es parte del desafío de hoy. Trabajar con metodología que sea posible de ser aplicada a Big Data para que nosotros podamos tener los beneficios de esa fuente estratégica de información. Además, hay un otro punto que yo voy a hablar rápidamente, que son los retos con respecto a la privacidad de los usuarios. Esos retos siempre estuvieron presentes para los institutos de estadística, pero ahora se ponen en una camada de desafío diferente por estar en una nube, estar en una plataforma digital de una complexidad como la de Big Data que nosotros habíamos hablado ahora há pouco. Por final, uma pergunta que é muito importante para que nós respondamos é como fazer o uso responsável de essa quantidade de informações para generar e melhorar estadísticas oficiais. Essa é uma grande pergunta que, claro, não se pode responder em 1 ou 2 minutos, pero é importante destacar as iniciativas das Nações Unidas em essa direção, ¿vale? E aí, então, sabemos que, por conta dessas iniciativas, temos, por lo menos... Le ¿sí? quedan 3 minutos. Vale. Tenemos entonces la plataforma global, los task teams y los hubs regionales de Big Data. Entonces, rápidamente, 4 pilares de trabajo aquí. 1, parceiros confiáveis, dados confiáveis, métodos confiáveis e aprendizagem confiável. Os task teams estão divididos em 9 categorias. Eu não vou me adentrar muito em cada uma delas, porque eu vou falar apenas em la existência de 4 grandes hubs regionais: Brasil, China, Emirados Árabes e Ruanda. ¿Vale? Então, com isso tudo, nós temos em Brasil, claro, o hub regional, que foi criado em abril de 2021 e que está ubicado em la Escola Nacional de Ciências Estadísticas. Eu vou finalizar aqui porque os 2 exemplos que eu tinha são muito simples. E creio que agora é importante adentrar em exemplos mais aprofundizados. Mas a última mensagem que eu gostaria de passar é que Big Data é uma fonte estratégica importante de se considerar, não podemos esquecer, nos olvidar disso, e nos põe desafios de trabalho em conjunto. Bueno, eu vou finalizar por aqui, Jorge, e se há perguntas, estoy a disposición también. Gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor Ferraz. Las preguntas las dejaremos para el espacio reservado al final
e igualmente invitamos a la audiencia a aprovechar nuestro canal de chat para ir dejándola, ¿no es cierto?, plasmadas y retomarla en su momento. De igual manera, bueno, le agradecemos nuevamente al profesor Ferraz por su presentación, en la que pudo dar cuenta de la necesidad de utilizar los datos que nos rodean hoy en día y bajo un entorno digital y tecnológico nuevo, y que nos enfrenta a nosotros como Oficina de Estadística de no solo utilizar las fuentes tradicionales de datos para la producción de estadísticas oficiales, sino también las nuevas, tanto aquellos datos estructurados como no estructurados. Todo lo cual, obviamente, con las debidas providencias de los resguardos asociados a esta gestión de macrodatos, tal como la seguridad, el respeto al secreto estadístico, el acceso, la rendición de cuentas, tal como le mencionaba también Rolando, entre otros. Así que, nuevamente, muchas gracias, profesor Ferraz. Gracias, Jorge. Continuando con el programa, ahora les quiero presentar al doctor Helio Villaseñor García, quien nos expondrá la experiencia del INEGI de México y su laboratorio de ciencia de datos. El señor Villaseñor es doctor en ciencia de la computación, maestro en ciencias matemáticas y matemático por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos a nivel de licenciatura y maestría, así como también ha diseñado programas de posgrado en la temática de ciencia de datos. Como investigador, ha llevado a cabo proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, así como la coordinación de distintos laboratorios de ciencia de datos. En el INEGI, actualmente lidera diversos proyectos que involucran el aprovechamiento de fuentes y metodologías alternativas para la generación de información estadística y geográfica en México. Doctor Villaseñor, dispone usted de 15 minutos para su presentación, y al igual que en el caso anterior, cuando le resten los últimos 3, le avisaré para que pueda generar las conclusiones de su presentación. Por favor, doctor, la palabra de usted. Muchas gracias. ¿Ya pueden ver mi presentación? Se ve perfecto. Adelante. Excelente. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar aquí en este evento. Agradecemos mucho la invitación del Hub Regional para compartir nuestra experiencia en el aprovechamiento de Big Data, fuentes alternativas y la ciencia de datos. Bien, el objetivo del Laboratorio de Ciencia de Datos del INEGI surge como para cubrir la necesidad de promover la práctica de la ciencia de datos al interior del instituto, así como intercambiar experiencias en la materia con organismos internacionales y nacionales, desarrollar metodologías para la generación de información estadística y geográfica e impulsar el talento. Ya Rolando nos ha dado un panorama muy amplio del contexto en el cual surge esta necesidad de aprovechar la gran cantidad de información que se genera diariamente. Aquí en esta ilustración simplemente estoy mostrando nuestra recolección de tweets que diariamente realizamos y su calificación de sentimiento que al igual con un proceso automático se pueden hacer este monitoreo de los usuarios de Twitter. Y bueno, aquí lo que también se resalto es el aprovechamiento de la inteligencia artificial como una de estas herramientas o metodologías innovadoras que también permiten generar nueva información. Y bueno, surge la pregunta, ¿para qué una oficina de estadística y geografía como el INEGI necesita tiene la necesidad de aprovechar esta ciencia de datos? Bueno, en primer lugar, para desarrollar capacidades en el aprovechamiento de estas fuentes y métodos alternativos de generación de información, generar nuevos productos, por supuesto, ¿no? En estadística y análisis espacial experimental en nuestro caso, pero también para hacer más eficientes los procesos de producción que actualmente se tienen en las oficinas de estadística, y también para dar un mejor servicio a nuestros usuarios. A continuación voy a hablar un poco de cada uno de estos aspectos, de lo que hemos estado haciendo en el Laboratorio de Ciencia de Datos del INEGI. Bien, en cuanto a desarrollo de capacidades, lo primero que nos dimos cuenta era que necesitábamos contar con una plataforma tecnológica que nos permitiera aprovechar distintas fuentes de información
Estas podían estar presentes en la web, como son las redes sociales, pero también los precios de productos, las noticias. Obviamente, estas fuentes, digamos, de la web, poder combinarlas con fuentes tradicionales, que son las que tenemos en el instituto, pero también con información geoespacial. Ya se mencionó el aprovechamiento de imágenes satelitales, y también información de terceros que no está necesariamente disponible en la web y que requiere de un esquemas de seguridad mucho más estrictos, como pueden ser la información de transacciones bancarias. Se requiere también una unidad especializada en extraer esta información, poder integrarla a la arquitectura de Big Data. En el caso de redes sociales, por ejemplo, es muy importante poder aprovechar el almacenamiento distribuido. Y esto, cargarlo en un lago de datos que permita ver a todos estos datos de una manera unificada. Para eso es importante contar con ingenieros de datos que permitan hacer esta carga. Una vez en el lago, pues aplicar distintos procesos de transformación de datos que permitan representar esta información e integrarla y combinarla de tal forma que pueda ser aprovechada por los métodos analíticos, que principalmente son métodos de aprendizaje computacional e inteligencia artificial. Y para esto necesitamos tener la flexibilidad de contar con areneros que nos permitan hacer estas implementaciones, con la finalidad de generar prototipos de datos que puedan ser entregados a nuestros clientes, que en este caso pueden ser las diversas direcciones generales del INEGI, o también usuarios externos. Y bien, esta idea conceptual, pues la hemos implementado utilizando herramientas de software libre, que actualmente se ocupan en la ciencia de datos, y hemos definido estas capas de ingestión, almacenamiento, virtualización, que esa es la clave, digamos, para la integración e interoperabilidad de los datos, la integración en la conformación de los modelos de representación, la aplicación de los métodos analíticos, y otra parte que también es muy importante para ya los usuarios finales, el tener la capacidad de tener distintas vistas de estos datos y poder presentarlos de manera visual, de tal forma que sea intuitivo su análisis. Esto lo hemos conformado en lo que llamamos un lago de datos, en el cual también han intervenido diversas unidades del INEGI, principalmente de la Coordinación General de Informática, que nos ha provisto de la tecnología y del soporte para poder llevar a cabo este despliegue tecnológico. Otra, digamos, elemento de capacidades tecnológicas que hemos desarrollado en los últimos años es lo que se conoce como el Cubo de Datos Geoespaciales de México, que es una infraestructura computacional que permite explotar de manera muy ágil y eficiente grandes conjuntos de imágenes satelitales. En este caso tenemos todas las imágenes Landsat de los últimos 30 años que cubren el territorio nacional en varias ocasiones, y podemos hacer análisis de estas series temporales de imágenes. A continuación voy a mostrar algunos ejemplos de cómo hemos aprovechado toda esta infraestructura tecnológica. Bien, en el caso del desarrollo de nuevos productos, la historia comienza pues ya hace 10 años, en donde un grupo en la Coordinación General de Informática se dio a la tarea de comenzar a recolectar tweets de manera automática, con la visión de poder aprovechar esto para generar mediciones del sentimiento de la población. Y bueno, este grupo, en coordinación también con la Dirección General de Investigación, se acercó con grupos de centros públicos de investigación para poder desarrollar los algoritmos que permitieran hacer un análisis de sentimiento de este flujo de datos de Twitter. Una cosa interesante es de que, dado que queríamos garantizar que estos tweets estuvieran
En el territorio nacional, pues se utilizaron simplemente aquellos tweets que eran georreferenciados, y en esta imagen podemos ver las coordenadas de esos tweets, y bueno, podemos ver cómo se dibuja nuestro país a partir de estas localizaciones. Se determina entonces un cociente de positividad que se genera diariamente con un algoritmo de análisis de sentimientos automático, y simplemente se dividen los tweets positivos entre los tweets negativos. Ese es nuestro cociente de positividad, y eso se publica diariamente, como les comento, en nuestro sitio del INEGI como una estadística experimental del estado del ánimo de los tuiteros. Esto ya tiene desde el 2016 que se comenzó a publicar. Recientemente, como les comentaba, hemos desarrollado la capacidad de hacer análisis de las imágenes satelitales. Tenemos actualmente 3 productos de análisis geoespacial experimental. Aquí simplemente les muestro uno de ellos, que es el ICASE, el índice de clasificaciones de agua superficial desde el espacio. Este índice permite identificar la presencia de agua en la superficie, así como qué tanto ha aparecido a lo largo del año. Aquella agua que, pues, sus cuerpos de agua permanentes, pues tienen este color azul, mientras que la ocurrencia o la presencia de agua que no estuvo todo el tiempo, pues tienen ya colores verdes o hacia el amarillo. Esto pues es de gran utilidad para poder identificar aquellas zonas vulnerables a inundación, por ejemplo, o poder observar la presencia de agua en presas y cómo esta agua pues va variando a lo largo del año, y bueno, en caudales de ríos, etcétera, etcétera. Es un producto que tenemos pues ya de más de 30 años. Tenemos esta historia que nos cuenta la presencia del agua en nuestra superficie, aprovechando pues todas estas imágenes satelitales que ya mencioné. También aprovechando estas imágenes satelitales y la capacidad de contar historias a partir de ellas, pues tenemos también la identificación de asentamientos urbanos en los últimos 30 años en el territorio nacional, aprovechando en este caso también métodos de inteligencia artificial para poder identificar estos asentamientos urbanos. Y bueno, esta metodología está publicada en el toolkit de la ONU, de ONU Habitat, atendiendo el indicador 11 de indicadores de desarrollo sostenible, y bueno, es el caso que presentamos de México aportando a esta metodología. También aprovechando imágenes satelitales, hemos desarrollado la capacidad de identificar tierras de cultivo con una precisión bastante buena, una exactitud tenemos arriba del 91%. Esto con imágenes Sentinel, en este caso, que son una resolución de 10 metros por píxel. Y bueno, estas estimaciones van a ser verificadas próximamente con los resultados del censo agropecuario que se está llevando a cabo en el instituto, con la idea de que en dado caso de que resulten suficientemente buenas, pues de utilizar este recurso como una forma de darle monitoreo a la producción agrícola entre años no censales. Otro ejemplo de aprovechamiento de las imágenes satelitales es este proyecto en el cual podemos identificar el grado de marginación de los asentamientos humanos basados en la índice de Slum Severity Index de ONU Habitat, en donde podemos identificar estos asentamientos altamente con alta marginación, y podemos hacer el mapeo en los últimos 30 años también. Doctor Villaseñor, disculpe que lo interrumpe, le quedan 3 minutos. Sí, muchas gracias. Gracias a que tenemos este archivo. Bien, ¿cómo podemos aprovechar estas técnicas para hacer más eficientes nuestra producción? Entonces, nosotros tenemos encuestas que
tienen respuestas que son abiertas y entonces hay que codificarlas. Podemos aprovechar entonces toda la arquitectura que tenemos desarrollada para el procesamiento del lenguaje natural para poder hacer estas codificaciones de manera automática. Actualmente ya tenemos estas aplicaciones y hemos demostrado que con estas técnicas podemos reducir en un 50% al menos las personas que se requieren para hacer la codificación manual de estas respuestas y bueno, con esto ser más eficientes en los procesos de producción estadística. Mejores servicios. Hemos también con este mismo plataforma de procesamiento del lenguaje natural, hemos desarrollado una manera de expandir las búsquedas que hacen nuestros usuarios al sitio del instituto y a partir de los métodos de inteligencia artificial, los usuarios no siempre, con sus búsquedas no siempre encuentran la respuesta, pero con estos métodos podemos generar nuevas búsquedas y de esta manera encontrar pues palabras que sí den resultados a sus búsquedas. Y bueno, hemos obtenido una valoración, una prueba de usabilidad de este producto, obteniendo una mejora sustantiva en la usabilidad de nuestro servidor web, de nuestro buscador. Bueno, aquí también son resultados de esta evaluación que se hizo. Y este módulo de inteligencia artificial será implementado en la próxima versión del buscador del INEGI. Bien, como conclusiones, pues la ciencia de datos presenta una oportunidad para la modernización de las oficinas de estadística en diversos aspectos. La incorporación de estos métodos representa un cambio de paradigma, ya se mencionó. Un mensaje importante es que sin ciencia no hay ciencia de datos. Varios de los proyectos que mencioné han sido también en colaboración con universidades y centros de investigación. Una cosa clave es poder colaborar muy cercanamente con las oficinas o las áreas de tecnologías de la información de los institutos para poder hacer estos despliegues tecnológicos. Y bueno, es muy importante poder mostrar el valor que aportan nuestros productos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villaseñor, por su presentación, que creo que muestra una valiosa experiencia para la oficina estadística de la región, representada por el Laboratorio de Ciencia de Datos del INEGI. En particular, destacamos que el doctor Villaseñor nos presentó el trabajo del laboratorio que aborda distintos aspectos de la gestión y la utilización de los datos, desde la mera técnica informática hasta aspectos relacionados con la gestión del conocimiento, la generación de capacidades, tanto a nivel de infraestructura TI, seguridad, administración de riesgos, etc. Todo muy bien expuesto en conjunto con las aplicaciones prácticas de inteligencia artificial, percepción remota y de imágenes. Nuevamente, doctor Villaseñor, muchas gracias por su presentación. A continuación, tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Vladimir Miranda, quien nos expondrá la experiencia del IBGE de Brasil en el uso del web scraping y datos web para las estadísticas de precio. El doctor Miranda, licenciado, maestro y doctor en estadística y física, ingresó al IBGE en el año 2010 como estadístico en la coordinación de índices de precios del IBGE, COINT, donde trabaja desde entonces. En la actualidad, también es responsable del equipo de planeamiento conceptual que ha venido trabajando los problemas acerca del uso de fuentes alternativas para las estadísticas de precios. También ha estado contribuyendo en los trabajos del Tax Team de Scanner Data de la División de Estadística de Naciones Unidas y en el Regional Data Hub, ubicado también en Brasil, como uno de los 4 existentes a nivel mundial. Doctor Miranda, dispone usted también de 15 minutos para realizar su ponencia y cuando reste los últimos 3 también le avisaré para que pueda generar los closing remarks de su presentación. Por favor, adelante.
Muchas gracias, Jorge, por esta introducción. Bueno, ¿consiguen mirar mi pantalla? Se ve perfecto. Sí. Se escucha también bien. Bien. Entonces, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablarnos un poco de nuestro trabajo acá en IBGE. Entonces, voy a hablar un poco sobre nuestras experiencias con el uso de web scraping y datos de web para las estadísticas de precios acá en IBGE. Entonces, muy rápidamente, la estructura de la presentación. Voy a hablar muy rápido sobre los índices de precios al consumidor en IBGE, la web como una fuente para estadísticas de precios y algunos ejemplos que estamos trabajando acá. Entonces, el índice de precios al consumidor es una estadística de precios que busca mensurar la variación de precios de una canasta de bienes y servicios, y los componentes de esta canasta en general son definidos por una encuesta de presupuestos familiares, que también nos permite derivar los pesos de los componentes de tal canasta, y estas informaciones en general son agrupadas en un sistema de clasificación, acá en Brasil en 4 niveles, que de arriba para abajo incrementamos el nivel de homogeneidad de los componentes de cada etapa de la clasificación. En Brasil tenemos canastas independientes para cada una de las áreas cubiertas por los índices, y índices son producidos para cada uno de esos niveles y después agrupados para producción de índices nacionales. Entonces, índices para diferentes poblaciones objetivo también son producidos. Entonces, un punto importante es que este nivel más abajo es el nivel en lo cual tenemos pesos explícitos más bajo, que es definido como el agregado elemental del sistema, y abajo de él es que se encuentran los productos para los cuales uno busca los precios para producción de los índices de precios, y en este nivel alguna fórmula de agregación de los precios es utilizada para producción de los índices elementales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta cuando se intenta utilizar fuentes alternativas, porque puede necesitar cambios importantes en esta estructura y en las metodologías acá. Entonces, en Brasil, como en otros países del mundo, se está buscando utilizar otras fuentes alternativas para la producción de índices de precios, y una de ellas es la web, que es una fuente muy importante porque si uno va a un sitio de e-commerce puede encontrar informaciones ricas sobre los descriptores del producto, el código, la descripción, precios y además informaciones ricas sobre atributos de productos, entre otros. Entonces, otro factor importante para intentar utilizar la web es que bajo la información que se presenta de manera amigable por un browser está un código HTML como este acá, donde las informaciones están contenidas en este formato, en las tags, en un formato de árbol. Bueno, esto es un factor muy importante porque se puede producir programas que también pueden acceder a las informaciones del sitio web y extraer datos de interés. Entonces, este tipo de herramienta es conocida como web scraper y es una herramienta muy poderosa, pues permite extraer datos de una manera muy eficiente, en gran cantidad, en gran velocidad. Entonces, hay diferentes tipos de aplicaciones que se pueden intentar, que pueden tener más o menos impactos o cambios en la estructura de los indicadores de precios. Pero una de las aplicaciones más inmediatas es intentar, por ejemplo, automatizar la colecta de precios para sectores por los cuales la colecta ya es hecha
en forma manual en sitios web. Entonces, ese es el caso, por ejemplo, en Brasil, para los billetes de avión, donde manualmente un proceso se constituye de dos etapas principales, en que los recolectores tenían que ir a los sitios web y informar los inputs que define un viaje, como el local de partido, el local de llegada, el tipo de billete, de pasajero, etc. Y después extraer el precio que retorna de los sitios e inserirlo en el sistema. Bueno, de nuevo, estas informaciones como los precios, el tipo de billete, etcétera, se puede encontrar en medio a los códigos HTML. Y con eso nosotros acá intentamos desarrollar un scraper con software libre, R, para intentar automatizar estos procesos. Eso ha sido hecho acá, como ustedes pueden ver. Los resultados de la colecta automática tuvieron éxito en reproducir con gran eficiencia y precisión los resultados de la colecta manual. Entonces, con eso nosotros conseguimos reducir la carga manual de millares de precios colectados los meses que eso ha sido implementado en producción, y después ha sido expandido también para recolección de precios de billetes de avión para el programa de comparación internacional. Otro punto por el cual el uso de web scraping y de datos de web puede ser útil es para introducir nuevos elementos en la canasta del IPC y también producir medidas más precisas de estos componentes. Entonces nosotros nos defrontamos con eso con el surgimiento del servicio de viajes por app en nuestra última canasta, que se mostró representativo en varias áreas de Brasil y con un peso similar al de TAX. Y un punto importante acá era que este tipo de servicio, al contrario de TAX, tiene un componente dinámico de precios que hace con que el precio del servicio cambie rápidamente de acuerdo con la demanda por conductores y la oferta de conductores. Entonces, si uno intenta hacer un proceso similar al de TAX, de usar una tarifa estándar solo considerando los componentes fijos, los componentes fijos, nosotros no podemos captar esta dinámica y tampoco captar diferencias regionales. Entonces, la presencia acá de sitios web que permiten simular un viaje a partir de inputs que definen un viaje nos permitió también derivar un scraper y que tuviera la posibilidad de captar precios más próximos de la realidad y captar esta dinámica y la desagregación regional. Entonces, acá algunos resultados pueden ver para los índices calculados para diferentes regiones del Brasil y que consiguen captar la dinámica de precios a lo largo del tiempo. Bueno, otro punto importante que la datos web nos permiten o ofrecen una oportunidad para mejorar metodologías existentes. Por ejemplo, un problema clásico que es el de la cuestión de ajuste de calidad para índices de precios en sectores como los electrodomésticos y electrónicos. Ese problema surge debido a el tiempo de vida de productos en el mercado. Un producto viejo puede salir del mercado y un nuevo puede aparecer. Y en algunos casos, por ejemplo, institutos de estadísticas intentan sustituir el producto viejo por un nuevo y puede ocurrir que estos productos tengan características diferentes. Y si uno intenta, por ejemplo, calcular el relativo de precios directamente,
puede ocurrir de sesgos de ocurrir debido a diferencias de calidad. Entonces, una manera de intentar tratar eso, la herramienta estándar, es la utilización de modelos de regresión hedónicos. Entonces, hay diferentes tipos de modelos, pero la idea es que uno intenta, por ejemplo, decomponer el precio del producto como una función de sus atributos. Y con eso uno puede, por ejemplo, producir un factor de corrección para el producto antiguo y expresarlo su precio en términos de las características del producto nuevo y deducir un relativo de precios que pueda ser libre de captar puramente la variación de precios. Entonces, una limitación, una de las primeras limitaciones para producir este tipo de indicador es que es costoso conseguir informaciones sobre los atributos de los productos de forma manual. Pero ahora, con la web, uno puede extraer estas informaciones con gran precisión y de manera fácil, formando un banco de atributos que permite derivar modelos hedónicos para los productos. Entonces, acá un ejemplo de un modelo derivado utilizando datos de web para refrigeradores. Estamos aún estudiando eso porque, como digo, hay diferentes modelos que se pueden utilizar. Otro Doctor sector... Miranda, disculpe, ¿Sí? le quedan 3 minutos. 3, mi reloj. Bueno, voy a intentar correr acá. El sector de autos también es algo que estamos estudiando acá debido a la existencia de marketplaces que permiten obtener informaciones de coches, siendo de precios de coches y características de coches en varias regiones de Brasil, en un solo lugar. Entonces, eso también es algo que estamos estudiando. Otras aplicaciones que van além del índice de precios al consumidor, el programa de comparación internacional que busca producir los indicadores de poder de paridad de compra. Se utiliza de un conjunto de productos, bienes y servicios enviados a los países que tienen que intentar buscar precios para esos. Entonces, típicamente lo que se tiene es información de un catálogo con detalles de los productos que se buscan, una lista de productos. Y acá estamos explorando el uso de sitios comparadores de precios para los cuales nosotros primero formamos una lista objetivo con algunos productos que estamos buscando. Esa lista alimenta los motores de búsqueda de los sitios de manera automática y después extrae los resultados que aparecen de esta consulta. Entonces, es un proceso que aún necesita de una validación semi-automática porque, por ejemplo, si uno busca piña, la fruta puede venir, además de piña deshidratada o jugo de piña. Entonces, intentamos, por ejemplo, automatizar un poco este proceso utilizando palabras clave para filtrar los resultados. Entonces, por ejemplo, tenemos un archivo con las palabras que el producto debe contener o excluir, como acá. Bueno, muy rápidamente, para encerrar, otro proyecto más ambicioso que iniciamos una colaboración con investigadores de la Universidad Federal de Minas Gerais fue intentar producir un scraper genérico que intenta percorrer varias etapas desde la descubierta de sitios web para los sitios que están en nuestro muestreo hasta generar términos de consultas similar a los productos que tenemos en el muestreo hasta una interfaz para permitir la validación y evaluación de los resultados. Entonces, muy rápidamente que se intentó utilizar un API de Google para localizar los locales del muestreo. Después, los locales son
adicionados a la descripción de los productos que tenemos en el muestreo. Las descripciones originales son trabajadas para ser enviadas a los motores de búsqueda de los sitios. Después los resultados de la HTML son extraídos y se usan técnicas del lenguaje natural para intentar filtrar los productos más próximos de nuestro muestreo. Los resultados se presentan en una interfase como esta acá. Bueno, eso está aún en desarrollo. Y finalmente, para encerrar, apenas para lembrarles que están disponibles videoaulas de un curso administrado por nuestros colegas Lincoln Silva y Plinio Santos sobre el uso de web scraping para índices de precios. Muchas de las aplicaciones acá pueden ser derivadas de contenido de este curso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Miranda, por su interesante presentación, en donde logramos conocer los avances de la utilización de web scraping y los datos web para las estadísticas de precios del IBGE, con aplicaciones concretas en los viajes turísticos, los tickets aéreos, servicios de viaje por apps y con las consideraciones hedónicas a través del tiempo útiles para los electrodomésticos, electrónicos, automóviles usados, en complemento también a otros desarrollos muy útiles y complementarios, como aquel desarrollado para el cálculo del Purchasing Power Parity y los avances en un algoritmo genérico de web scraping. Ahora bien, junto con agradecer nuevamente la presentación del doctor Miranda, corresponde dar la oportunidad para atender algunas consultas que nos han ido dejando los asistentes en el canal de chat, que vamos a ir dirigiendo en función de la naturaleza de la pregunta a cada uno de los ponentes, pero también según corresponda, ¿no es cierto?, para dejarlo abierto también para cada uno de ellos en la medida que lo considere relevante. Una primera consulta que la voy a fundir con una pregunta que hacen desde nuestro equipo del INE de Chile, es ¿qué tan confiables son los datos que provienen del Big Data y cómo ello eventualmente obliga a modificar los marcos de aseguramiento de la calidad en la producción estadística, en la integración de estas múltiples fuentes? Esta pregunta la dejo abierta para cada uno de los tres presentadores. No sé quién quiere tomar primero la palabra para dar respuesta a esta primera consulta. Jorge, yo puedo Adelante, comentar por favor. un poquito al respecto. Bueno, ¿cuán buenas son las estadísticas de Big Data? Esa es una pregunta muy importante, porque como Big Data es una fuente, las estadísticas que son generadas de Big Data dependen de cómo son procesadas las informaciones y de qué es el objetivo de las estadísticas. Así que, como comentamos ahora, por ejemplo, en la presentación de Vladimir, si no se cuida con el tipo de aplicación, es posible generar sesgo. Una situación muy común, por ejemplo, es imaginar que una estadística, por ejemplo, de tweet, como comentó Hélio, se puede extrapolar para toda una población. Esa es una cuestión que debe tener muy cuidado, porque la estadística es para la población de tweets, ¿vale? Entonces, hay que tener muy cuidado con la calidad de la información, pero eso no es una característica del Big Data en sí. Big Data es una fuente de información. La característica es cómo nosotros utilizamos esa estadística y con qué objetivo, ¿vale? Entonces, esa es mi contribución pequeña. Perfecto, muchas gracias, profesor Ferraz, por su intervención. Vladimir, y finalmente le quiero dar la palabra a Hélio, dado que la aplicación es directa en términos de la modificación del aseguramiento de la calidad con el INEGI, pero anteriormente le quiero conocer la palabra del doctor Miranda. Bueno, yo creo que como nos dijo Cristiano, los datos, ellos son confiables, pero uno tiene que conocer cuáles son las limitaciones o no de los datos
¿Cuáles son los impactos metodológicos que uno puede tener para su utilización? Entonces, por ejemplo, en el caso más específico de índice de precios, nos tenemos dos fuentes principales exploradas, que son web, datos de web y Scanner Data. Son fuentes muy ricas, pero que contienen informaciones con características diferentes. Entonces, Scanner Data nos trae, por ejemplo, informaciones de los pesos de los productos comercializados o la cantidad comercializada. Entonces, si uno intenta, por ejemplo, utilizar todos los datos que tienen en Scanner Data, uno puede ponderar esta información. En la web, en general, no tenemos este tipo de información disponible. Si uno intentar hacer uso sin cuidado, puede generar sesgos por eso. Entonces, lo que va a hacer los datos confiables o no es que usted tiene que tener en cuenta cuáles son las limitaciones de los datos y cuáles son los cambios que necesitas hacer para usarlos. Perfecto, doctor Miranda. Ahora le quiero dar también la palabra al doctor Villaseñor, en particular en cómo los desarrollos que han hecho en el Laboratorio de Ciencia de Datos del INEGI de México ha obligado a reconfigurar o a estudiar o evaluar posibles cambios en el marco de aseguramiento de la calidad y también de los indicadores con los cuales van midiendo las estadísticas basadas en los grandes o los macrodatos. Por favor, doctor, la palabra de usted. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que las fuentes de Big Data no están pensadas en su origen para generar estadística oficial, ¿no? Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta siempre que hagamos alguna aplicación de este estilo. Tenemos que tener en consideración todo lo que ya mencionaron mis colegas respecto a los posibles sesgos y los factores de calidad. Por ejemplo, hablando del caso de las imágenes satelitales, sabemos que en nuestras regiones tropicales pues hay una constante presencia de nubes en varias partes y entonces pues, las imágenes satelitales pues, no tienen la calidad que quisiéramos en muchas ocasiones para poder hacer este tipo de experimentos, aplicaciones, y entonces hay que tener también eso en consideración. El ruido que trae la información es algo también inherente al Big Data, no es información que esté limpia a priori, entonces muchas veces es necesario generar procesos de limpieza de información. Y bueno, en el caso particular de las aplicaciones que estamos realizando, pues en realidad no ha implicado un cambio en la calidad. O sea, nosotros, los productos que generamos, debemos de tener la calidad que el INEGI nos impone, ¿no? O sea, la calidad no debe ser comprometida para que se adecue al Big Data, sino el Big Data debe de llegar a esos niveles de calidad. En particular, en el ejemplo que mostré de codificación automática, cuando digo que se puede sustituir un 50% de la fuerza laboral aprovechando inteligencia artificial, es porque se mantiene la calidad que se tiene actualmente en la codificación. O sea, no se compromete la calidad, ¿no? Entonces, son mis comentarios. Muchas gracias. Perfecto, pero en esa misma línea, doctor, si bien obviamente el estándar no se ve modificado independiente de las fuentes de datos que utilicemos para la producción de estadísticas oficiales, puede dar lugar, por ejemplo, a que se generen nuevos indicadores atendidas a esta nueva fuente de datos con la cual obviamente vamos a realizar nuestra misión institucional. Eso ¿cómo ha sido abordado por el lado desde el INEGI? Sí, del INEGI, bueno, actualmente tenemos productos que son productos de estadística experimental, como es el ánimo tuitero, ese es nuestro primero, pero también tenemos, por ejemplo, el nowcasting de la actividad económica, que es el índice oportuno de la actividad económica. Ese índice se adelanta 6 semanas a la estadística oficial, y bueno, tiene su rango de error, entonces se le avisa al usuario. Es una estadística experimental, tiene este nivel de error porque es una estimación basada en fuentes alternativas, y bueno, no sustituye a la estadística oficial, se adelanta, es un indicador que se adelanta
pero hay que tener en cuenta que no lo sustituye, ¿no? Pero que da información muy valiosa, si tenemos un rango de error suficientemente pequeño, claro. Perfecto, doctor. Y esta pregunta me imagino que también está dirigida a usted. En el caso del ICASE, ¿usted utiliza imágenes satelitales de libre disposición o son imágenes pagadas? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, todas las imágenes del cubo de datos geoespaciales son imágenes Landsat que son totalmente gratuitas. Nosotros lo que tenemos es que las hemos bajado todas para poder generar estos productos nacionales. Entonces necesitamos tener nuestro propio archivo de imágenes Landsat para poder hacer este tipo de productos. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a fundir un par de preguntas que están orientadas al doctor Miranda del IBGE, que creo que ya nos anticipó algo en su intervención en la primera gran pregunta, si existían mejoras en la metodología para la recolección de precios en las aerolíneas, y también la quiero unir con la pregunta de nuestra colega Denis López del INE de Chile, que si a la fecha para productos como electrodomésticos se recogen precios solo por web scraping o también se recogen precios bajo scanner data y o de forma presencial, y cómo estas fuentes de datos pueden o no ser ponderadas de manera distinta. Bueno, entonces, para el caso de las aerolíneas, nosotros no tuvimos necesidad de cambios en la metodología, porque solo cambiamos la forma de recolección de precios. Entonces, el cambio ocurrió ahí. Apenas nosotros ganamos más eficiencia en el proceso. Sobre la pregunta de los electrodomésticos, entonces, en producción hoy nosotros tenemos productos colectados físicamente, principalmente, y alguna colecta manual en la web, pero estamos estudiando una colecta mayor vía web scraping. Y también colectamos los atributos para los estudios de los hedónicos. Acerca de las otras fuentes, Scanner Data aún no para los electrónicos, y sobre uso de otras de ponderadores, nosotros estamos estudiando acá una manera de ponderar estas informaciones, por ejemplo, con informaciones de las encuestas de presupuestos o otras fuentes para intentar ponderar de manera diferente. Sí. Perfecto, muy amable, doctor Miranda. Y como última consulta, que también para modo de cierre la quiero orientar para dejar abierta a cada uno de los expositores, hay una consulta o reflexión asociada a cuál es el rol que tienen los gobiernos locales como principal sponsor y como prosumer en esta concepción de proveedor de datos, pero también de consumidor de los datos, asociado a los proyectos de Big Data. ¿Cuál quieren ustedes, basado en su conocimiento, que ha sido el papel de los gobiernos locales como promotor o como usuarios de estos proyectos de Big Data? Le quiero dar en primera instancia la palabra al profesor Ferraz, luego siguiendo el mismo orden anterior al doctor Miranda y finalmente también al doctor Villaseñor. Profesor, la palabra de usted. Gracias, Jorge. Bueno, yo puedo hablar un poco a partir de mi experiencia, ¿no? Soy profesor de la Universidad Federal de Pernambuco y actúo en muestreo aplicado a agricultura. Y el facto de yo estar aquí es iniciativa del gobierno a partir del IBGE, que me invitó a la Universidad Federal de Pernambuco. Así como, por ejemplo, hay parcerías, hay colaboraciones específicas en tópicos de estudios. Vladimir, por ejemplo, mencionó la parcería con la UFMG. Entonces, yo creo que la iniciativa del Hub Regional de Brasil, en que hay la invitación de otros actores importantes, no solo de los institutos de estadística, mas sí, también de las universidades,
son un paso, un ejemplo muy importante de acción en la dirección de fomentar el estudio al respecto del tema. Perfecto, Gracias. muchas gracias, profesor Ferraz. Doctor Miranda, la palabra de usted. Bueno, yo creo que hay sí un esfuerzo local acá, principalmente de IBGE, ahora más con el Hub, de intentar coordinar los trabajos de producción del sistema estadístico nacional, pero no es una tarefa muy fácil. Una de las iniciativas que tenemos es intentar, por ejemplo, tener más acceso a los registros administrativos públicos. Entonces, y hacer, como dijo Cristiano, parcerías con diferentes niveles de productores de estadística o de datos de acá a nivel municipal, estadual, etc. El IBGE siempre tuvo demandas del gobierno para producción de estadística y esto continúa ocurriendo. Y creo que va así intensificar más ahora con la era de la Big Data y ciencia de datos. Entonces, juntamente con el Hub y otras iniciativas, estamos intentando fortalecer acá la institución para poder generar este tipo de servicios e informaciones. Muchas gracias por su intervención, doctor Miranda. Y para terminar la respuesta o esta reflexión, le doy la palabra al doctor Villaseñor. Por favor. Muchas gracias, Jorge. Sí, bueno, yo creo que el impulso de este aprovechamiento de fuentes alternativas lo tenemos también en nuestro plan estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en donde está claro que esta es una parte esencial que atiende la necesidad de modernización en la generación de información más oportuna, más desagregada. Y entonces, pues sí, de alguna manera eso nos está impulsando y promoviendo para nuestro trabajo, ¿no? Es un plan estratégico a mediano y largo plazo, entonces con esa mira, pues es que estamos también tomando estas iniciativas. Perfecto. Muchas gracias, doctor Villaseñor, por su intervención y reflexión. Dicho esto, bueno, y como palabra al cierre, agradecemos a cada uno de ustedes, tanto los presentadores como también la audiencia, que terminamos con cercano al mismo número de las 300 personas que originalmente se conectaron por la participación, las consultas, y desde ya, como RTC, los dejamos invitados para la próxima videoconferencia, en la cual trataremos el uso de datos móviles para las estadísticas de inmigración, la que se realizará durante este mes de diciembre. Les informamos que el link de registro para esta próxima videoconferencia será enviado a su correo electrónico y en caso de requerir el envío de las invitaciones adicionales puede también escribirnos al correo rtc@ine.gov.cl. Esperamos que la temática que revisamos hoy en día con estas aplicaciones prácticas signifiquen un aspecto motivante para la Oficina de Estadística y también para visualizar el tremendo trabajo que ha estado realizando el Data Hub de Brasil, uno de los 4 a nivel mundial y que también nos acerca en términos regionales a disponer del apoyo para trabajar de manera conjunta en la utilización para propósitos estadísticos de estadistas fuentes de datos. Así que con esto me despido y espero que haya sido de utilidad para todas y todos los contenidos vistos en esta audiencia. Que estén muy bien.